Bueno chicos, listos para el primer video del día, video que bueno, vamos a basar en algunas cosas que encontré el día de ayer viendo cierto programucho por ahí y viendo lo que ha pasado en el Real Madrid a la vez ayer. Eh, Me parece increíble, de verdad. Ayer pasaron muchas cosas, entre otras cosas yo creo que lo que podemos achacarle al árbitro que vamos a decir que de alguna manera favoreció al Real Madrid es que debió expulsar a Hendrik y no lo hizo. Para mí es una clara intención de golpear al futbolista del Alavés y para mí debió expulsarlo. No me voy a engañar y yo sé que muchos de ustedes no lo están haciendo. Para mí Hendrik debió ser expulsado. Lo de Vinicius si no te lo voy a comprar. Primero porque bueno, si hay un empujoncito allí, pero después Vinicius trastabillando termina pisándolo de manera involuntaria. Además, la primera amarilla que recibe Vinicius es tras una patada bestial que le da este mismo futbolista que recibe la patada de Hendrik. ¿Y qué quieren que les diga? Terminó siendo amonestado Vinicius. Así que eso sí no se los voy a comprar. Pero para mí lo de Hendrik fue una tontería, una novatada seguramente. Y debió ser expulsado. Y bueno, realmente creo que poco más se puede decir que han favorecido al Real Madrid. Es que es increíble. Pero bueno, vamos a arrancar ya muchachos porque vamos a escuchar en primera instancia a este señor que ves ahí al fondo con camisa rosa. Llamado Juan Sanz, que sabemos más o menos a qué va este programa, con información, por llamarlo de alguna manera, relacionada con los árbitros y muchas veces con el tema del CTA. Pero es que es una vergüenza en muchos aspectos. Vamos a escuchar este clip. Es corto, pero es que me parece... Espera un momentico que se corrió esto. Damián, es roja, yo te diría, Damián, que desde que tenemos el VAR en España, a mí me parece uno de los mayores errores que yo he visto del VAR desde que está en España. ¿Es así? Esta jugada no se puede maquillar ni edulcorar la realidad. Va a traer consecuencias graves para Figueroa Vázquez, que estaba en el VAR, porque esto es una conducta violenta, sin disputa del balón y de intervención inmediata del VAR. Y además con el gesto del jugador que va por flagrante y motivo por el que el VAR se instaura en este país. Esta para mí es uno de los tres mayores errores del VAR desde que está en España. De las más graves, lo he dicho. Bueno chiquitos, lo que decía de Juan Sanz, que bueno, sabemos que es un pobre hombre y que da la sensación de que ha tenido un sueño frustrado de ser árbitro y que está ahí lamiéndole las botas para tener un poquito de información y de alguna manera sentir que es importante o algo parecido por la vida, pero es que me parece, iba a decir que me parece increíble, pero yo creo que muy pocas cosas, tanto en el fútbol español como en los medios de comunicación, porque es una forma, ayer creo que se lo escuché ayer a Iñaki Angulo, que es una forma de prevaricar también el tema de cómo los medios manejan estas cosas. Les digo, hay muy pocas cosas que me van a decir, no, me parece increíble, nada, o sea, prácticamente nada y era de esperarse. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que dice que va a traer consecuencias graves para el árbitro que estaba en el VAR, que entiendo que se equivoca y estoy de acuerdo con lo que dice, pero cuántas veces se han equivocado en contra del Real Madrid y todo lo contrario, los árbitros los premian con partidos grandes para que sigan pitando al Real Madrid. Es increíble el nivel de corrupción que hay en el fútbol español, es una cosa de locos. Y bueno chicos, continuamos porque creían que se detiene aquí, pues realmente no, no se detiene acá. Vamos a escuchar en este caso a Pedrerol, que es uno de estos personajes, bueno, también que buscan protagonismo siempre y al igual que el tema arbitral, que me parece que son árbitros que saben más o menos cómo va la cosa y siempre están buscando protagonismo ante el Real Madrid. Por eso vemos estas amonestaciones absurdas ante a los futbolistas del Madrid y toda la cosa. En este caso vamos a escuchar a Pedrerol con uno de estos discursos absolutamente ridículos. En este caso con esto abierto el programa y me parece ridículo, sin más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Tú que eres madridista y estabas feliz por un buen partido, por ver el gol de Rodrigo, fantástico, por ver la jugada de Bellingham con Mbappé, por recuperar al mejor Mbappé, la jugada que hacía en París, ¿no? El gol de Mbappé. Y te encuentras con Hendrik que sale dando patadas y con Vinicius protestando porque el árbitro prolonga el partido 6 minutos. Si eres madridista, tienes que defender a todos los futbolistas de tu equipo. A todos, ¿no? Son todos del Madrid, hay que defenderles a todos, pero es la imagen del Real Madrid. Es la imagen del Real Madrid. Un señor con valores. Me da mucho asco y mucho fastidio y perdón que interrumpa, pero es que no me lo aguanto. Que estén todo el tiempo con el tema del club. Señores, que, a ver, uno puede ser un caballero en muchos aspectos, pero llega un punto que si tú ves que están abusando de ti, se te va a quitar lo caballero algún día y
probablemente hasta termines haciendo o diciendo alguna barbaridad que en situación normal no hacías. El mismo caso de los futbolistas del Real Madrid. ¿Cuántas veces han visto que el equipo rival empieza a perder tiempo y cuando van a añadir le añaden al Real Madrid 3 o 4 minutos? Y en este partido añadieron 6 minutos, que me parece increíble. Por poner un pequeño ejemplo, es que el ejemplo claro es el tema de las faltas. El Alavés en un punto del partido llevaba 9 faltas y 0 amarillas, y el Real Madrid llevaba 3 faltas y de las 3 faltas llevaba 2 amarillas. Es que lo normal es que la gente se moleste, se fastidie y diga, pero ¿qué clase de competición es esta? Pero continuemos. Y creo que es bueno que todos los jugadores lo sepan. La imagen del Real Madrid en el mundo hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Mi punto de vista, ¿eh? Tú que eres madridista seguramente opinas como yo o lo contrario. Protestar por todo no vale. No. No. Hay que ser noticia por marcar golazos, por hacer jugadas maravillosas, por levantar el Bernabéu con tu juego. Qué bueno es Mbappé. Qué bueno es Mbappé. Qué bueno es Rodrigo. Qué bueno es Bellingham. ¡Buah! Mira que es un hijo de puta, y perdóneme la expresión, pero con todas las de la ley, con esto final ya nos dimos cuenta de más o menos a quién iba dirigido esto, mencionando a 3 personas de los 4 futbolistas de arriba. Obviamente a Vinicius no es que le va a quitar el sueño que Pedrerol lo haya excluido de qué bueno es fulanito y qué bueno es funalito. Es que es demasiado curioso. A mí me da mucha risa y me da mucho asco que está diciendo que no se puede protestar por todo, pero es que si te pones a repasar, como te decía, le vas calentando el ánimo a los futbolistas porque a Fede Valverde le sacan amarilla en una acción que prácticamente, digamos que se puede pasar por falta, pero prácticamente es una falta tan rutinaria. O sea, es que, como les digo, el poder mediático es un factor clave, para montar toda la que han montado en el fútbol español, que a día de hoy parece algo realmente infernal. Vamos a pasarnos al siguiente video porque ya me encendí con el Pedrerol este. Y bueno, amigos, vamos a escuchar aquí ahora a esta señora que la recordaremos todo. Creo que esta señora por lo único que va a ser recordada en su vida fue porque dijo que Kroos había sido culpable de la eliminación de Alemania en el Mundial, cuando Kroos en ese Mundial no estuvo participando. Y quiero que preste mucha atención a esto que va a decir, porque habla de Vinicius y del Balón de Oro. Y son unos segundos, unos cuantos segundos, a ver, 43 segundos absolutamente brillantes. Tiene que ser el pic de la comedia. Vamos a reproducirlo. La violencia que Mira, ha hecho... mira, y te digo más, yo estoy deseando que gane el Balón de Oro. Estoy deseando que gane Vinicius el Balón de Oro. con la boca También, ¿me pequeña, dejas igual. hablar o no? Sí, sí. ¿Me dejas hablar, de verdad? No te dejo hablar, Estoy que deseando sigas. que gane el Balón de Oro y que cuando recoja el Balón de Oro diga, gracias España por darme la posibilidad de ser el futbolista que soy. Gracias, Real Madrid. Gracias Real Madrid. Claro. Gracias Real Madrid. Por darme la posibilidad de Escúchame, futbolista que soy. gracias Real Madrid, este club español, y gracias este país que me ha permitido desarrollarme como persona y como futbolista. Perdón si alguna vez os he ofendido. Estoy deseando Muy bien. que suba a recoger el Balón de Oro y de verdad nos devuelva un poco de lo que nos ha quitado No, a todos a los ver. españoles. Lo estoy deseando. Pero aquí que te ha Ya quitado. Es que yo no puedo más, te lo juro. Lo primero, quiero empezar con que mira cómo ha cambiado el discurso. Es que ya no hay risas ni nada con el tema del Balón de Oro. Ya lo tienen asumido, lo tienen súper asumido. Y llama mucho la atención que ahora intentan vender el discurso. Es que a todos le buscan la vuelta. Son impresionantes. Ya no es el Vinicius, ¡jaja, el Balón de Oro! Y ahora que ya prácticamente lo es, dicen que están deseando el Balón de... Pero es que yo a esta gente es que me gustaría honestamente que la ciencia les estudiara de arriba a abajo de manera completa, porque es que son unas mentes absolutamente brillantes. Encima sale diciendo que, que le devuelva a este país lo que le ha quitado Vinicius al país, y que encima tiene que darle gracias a España que cada vez que sale un partido de fútbol afuera del Bernabéu, fuera del Bernabéu, termina insultado, incluso en el calentamiento, incluso en las afueras de los estadios. Pasó en el Metropolitano y pasó en Mestalla antes de que llegara el bus del Real Madrid. Es que, como les digo, me parece sencillamente de locos. Ahora Vinicius tiene que agradecer
yo no sé qué, ni siquiera el Real Madrid, porque probablemente en el Manchester City, en el Manchester United, en el Paris Saint-Germain, probablemente se hubiera tardado más en llegar a donde va a llegar, pero no tengo ninguna duda de que Vinicius a donde fuera fuera el mejor futbolista del mundo. Es que la resistencia que ha demostrado este hombre a nivel emocional y además de ser, de tener esas cualidades específicas y exclusivas de un futbolista de élite, lo han llevado a donde está. No le debe nada a absolutamente nadie, porque el Real Madrid ha sido beneficiado con lo que Vinicius le ha dado también. Es que me parece de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida. Vamos a cerrar con algo de Real Madrid Televisión que me pareció brillante también. Y bueno, cracks, con esto cerramos, como les decía, porque también es increíble. Creo que lo dije ayer en el video que hice en mi otro canal tras el partido. Estoy totalmente de acuerdo. Antes avisar, estáis agarrados, ¿no? Para las curvas del domingo. Pues sí. Las curvas y me temo que no serán futbolísticas. No, me temo que no. A lo mejor pueden ser futbolísticas, pero me refería a otras cosas. Hablo a título personal, después de estos arbitrajes que ha sufrido el Real Madrid en los últimos partidos. Bueno, en las últimas temporadas me preocupa mucho la visita al Metropolitano, donde el año pasado la actuación arbitral provocó la última derrota del Real Madrid hace un año, hace 39 partidos, pero bueno, la actuación arbitral fue terrible. Hay que ir a ese estadio, esperemos que repita lo del año pasado a nivel arbitral. Luego que gane el mejor, que ojalá sea el Madrid, pero que no haya lío arbitral, ojalá. Porque es tengo mis dudas. la última derrota en Liga, es ese partido hace un año. Fíjate que estamos hablando de las dos últimas jornadas donde el Real Madrid ha sido muy superior. Bueno, las dos últimas no, la del Betis aquí en el Bernabéu y la de hoy, donde el Real Madrid siendo muy superior, donde sin haber ningún tipo de acción determinante hacia el resultado, los dos arbitrajes han sido realmente sospechosos. Bueno, el de Munuera Montero el otro día también, frente al Real Club Deportivo Español. O sea, el de Munuera Montero, el de Alberola Rojas con Muñiz Ruiz arriba, y hoy el de Muñiz Ruiz, donde hemos visto que abajo, que Da igual donde le pongas, hemos llegado a esa conclusión. que no tienen la más mínima incidencia, futbolistas que se dedican única y exclusivamente a hacer fútbol y a deleitar a los aficionados, se marchan del estadio cargados de cartulinas amarillas. Me quiero despedir con lo que ha dicho hoy, con lo que ha cantado hoy el Bernabéu. No lo digo yo, ni tú, ni Milán. Lo ha cantado el Bernabéu. Corrupción en la Federación, Negreira, Negreira. Eso ha cantado hoy el Bernabéu, la afición soberana del Real Madrid. Nos vamos. Bueno, chicos, ahí está lo que les comentaba de Real Madrid Televisión. Es evidente que hay mucha incomodidad dentro del club, dentro del canal oficial del club. Por dentro del vestuario, el mismísimo Carlo Ancelotti lo tiene claro, que en sala de prensa tras el partido dijo algo como que le ha sacado tarjeta amarilla al capitán, que se supone que era el único que podía hablar con el árbitro, por hablar con el árbitro. Es que, les digo, es una cosa impresionante. Tiene muchísimo mérito cualquier título que haya logrado el Real Madrid en el fútbol español. Da igual qué categoría, Copa del Rey, aquello, lo otro, es una de las cosas más impresionantes que se ha visto. Yo nunca había visto algo igual, se los digo totalmente en serio. Y me alegra que Real Madrid Televisión siga haciendo su trabajo y poniendo en su sitio a estas ratas sinvergüenzas que de paso de tantos años engañándonos y robándonos, todavía tienen el descaro de seguir con esta absoluta escombrera que a día de hoy es el fútbol español. Así que nada, espero por supuesto saber, y por cierto, lo del entrenador del Alavés, lo del Español, todos en la misma, pero cuando el Barça los roba, calladitos como putas. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.